chicos, ¿cómo estáis? En el vídeo de hoy quiero hablaros del macramé, porque el macramé es la herramienta más o la técnica más antigua que existe. Es una técnica 100% manual que se hace con nuestras manos. Entonces tiene mucho valor porque ha persistido a lo largo de los años hasta ahora y es una técnica que ha pasado por sus momentos donde ha estado pues más desaparecida, por así decirlo, y otros momentos que ha tenido un poco más de auge. Tuvo, por ejemplo, un auge hacia los años 70, donde se publicaron revistas que hablaban de esta técnica, y entonces más gente a nivel casero pudieron empezar a practicar esta técnica. De hecho, mi abuelo, que era maestro, contaba pues que aprendió esta técnica y la enseñaba a los niños, y que con esta técnica hacían maravillas, auténticas obras de arte. Él pensó al principio que era una técnica muy complicada, pero enseguida vio que no, que simplemente hay que aprender unos cuantos nudos básicos, y luego con esto ya podías utilizar la imaginación y podías ya empezar a hacer diseños y hacer pues lo que se te ocurriera. Hacían lámparas, hacían manteles, hacían cortinas, tapetes, de todo. Incluso hay gente que hace vestidos, faldas, ropa, bueno, bolsos, de todo. Lo de la ropa a mí me fascina y es una cosa que tengo pendiente aprender. La técnica del macramé, la verdad que no es una técnica que yo haya practicado. Sí que he hecho alguna cosa, por ejemplo, hice una cortina, he hecho algo, pero muy poca cosa. Sin embargo, es una cosa que me maravilla. Existe también el micro macramé, con el que hacen joyas que son espectaculares. La verdad, pienso que son auténticas maravillas. Y así pensando digo, ostras, tiene como una cierta relación con el crochet, porque el crochet en verdad, como visteis en el vídeo de la masterclass, si no lo habéis visto y no sabéis hacer crochet, tenéis que verlo, porque allí enseño los puntos básicos del crochet, y solo con estos puntos tú ya puedes empezar desde hoy a hacer crochet. Pues si os fijasteis, o si ya sabéis hacer crochet ya lo sabéis, con el gancho, con la aguja, lo que se hace es hacer nudos. O sea, en verdad es como el macramé, que se hacen nudos, pero se hacen con las manos. Con el crochet se hacen nudos con la aguja, ¿vale? Entonces es un poco el funcionamiento parecido, pero claro, obviamente uno ya se utiliza una herramienta y el otro no, solamente las manos. Entonces quería comentaros que he empezado a hacer una lámpara para que lo veáis. Lo tengo aquí, así. No quiero asustar a mi gata, que la tengo aquí. Vale. Pues yo tenía esta lámpara, que aquí tenía una tela, y la tela pues al cabo de los años se dio, y entonces estaba súper fea. Entonces, yo lo que hice fue quitar la tela, y tuve la lámpara así puesta sin nada durante mucho tiempo, hasta que dije, a ver, tengo que hacer algo con esta lámpara porque no puede ser. Entonces se me ocurrió, en un principio tuve varias ideas. En un principio se me ocurrió hacer como una imitación del macramé con el crochet, hacer como unas cadenetas, ¿vale?, que bajaran y luego subir, y hacer una imitación del macramé. Luego se me ocurrió utilizar el tricotín, que tenéis también un vídeo que en mi canal
donde enseño a hacer este collar súper básico, pero en verdad se pueden hacer muchas más joyas. Haré otros vídeos enseñando a hacer pendientes y collares y pulseras de otras formas, ¿vale? Este es trenzado súper básico, voy a hacer otros. Entonces luego se me ocurrió hacer tubos como este y también bajarlos así como si fueran cuerdas, porque en verdad son pequeñas cuerdas, pero hacerlas de lana. Y entonces hacer como una lámpara de macramé, pero en vez de cuerda real, cuerda hecha con tricotín. Pero finalmente dije, mira, voy a hacerlo con cuerda de macramé y de esta manera voy a aprender bien la técnica. Así que, como podéis ver, he empezado ya a hacer los pequeños nudos. Este es un nudo torcido que se hace todo el rato igual y entonces conforme lo vas haciendo va dando estas vueltecitas. Así que nada, chicos, si queréis voy a enseñaros cómo la voy haciendo y así si os ha pasado algo parecido, que tenéis una lámpara que venía como esta, que era una tela y se ha dado, o es una lámpara que ya no os gusta y la queréis cambiar, le queréis dar otra capa de pintura, bueno, capa de pintura, le queréis dar otra cara, pues podéis ver este vídeo para coger ideas, ¿vale? Como esta es más estrecha de arriba que de abajo, quiero hacer aquí así como una cosa así redondita por abajo, ¿vale? Y darle así un toque como más elegante. Así que nada, chicos, voy a explicaros ahora el paso a paso de cómo estoy haciendo estos nuditos y os cuento también el tamaño de las cuerdas y cómo atarlas en la estructura. Bueno chicos, estoy aquí en mi trabajo porque yo de normal hago media jornada y entonces aprovecho ya sea por las mañanas cuando puedo o cuando puedo por las tardes para grabar vídeos, ¿vale? Me he propuesto grabar vídeos a diario si puede ser y si no pues casi a diario para que tengáis buen contenido y para ir creando ese proyecto que os he comentado, esa comunidad que quiero crear. Entonces, hoy ha surgido un imprevisto y tendré que sustituir a una compañera, por lo que tendré que trabajar todo el día. Y nada, chicos, aquí me tenéis en el trabajo, así que voy a aprovechar momentos en los que pueda grabar para iros explicando un poco lo que quería explicaros. Entonces, como antes os he explicado un poco mi conocimiento del macramé y del crochet, he aprovechado ahora para buscar un poco de información al respecto. Más que nada que yo muchas veces que he buscado información sobre el crochet no he encontrado mucha cosa. De hecho, se dice que el origen es bastante incierto, pero voy a leeros un poco lo que he ido encontrando. El macramé yo pensaba que era una técnica más antigua. A ver, todo lo que es historia nunca os podéis fiar 100% porque hay muchas cosas que no se saben y hay muchas cosas que han llegado pues modificadas, ¿vale? Entonces tenemos que ponerlo todo entre comillas, pero yo os voy a explicar lo que se dice del macramé y lo que se dice del crochet. Si alguien de vosotros sabe otra historia, que me lo ponga en comentarios porque a mí todas esas cosas la verdad que me interesan mucho. Entonces, vamos a por el macramé. El macramé dice que se piensa que empezó hacia el siglo XIII con gente que tejía en Arabia, ¿vale? Y que probablemente la palabra macramé viene del árabe migramá, ¿vale?
eso explica que llegó a España en la época del Al-Ándalus y a través de España pasó al resto de Europa, donde luego se expandió gracias a los marineros que hacían nudos decorativos durante sus viajes, ¿ok? Entonces, se hizo popular en la era victoriana, ¿vale? Entre el siglo XVIII y el XIX, especialmente para un uso decorativo del hogar, como os comentaba antes. Y luego en el siglo XX tuvo un... Bueno, chicos, pues como os decía, durante los años 60-70, que mira, curiosamente os lo había comentado antes, yo sabía que había habido como un boom del macramé, por lo que me contó mi abuelo, pues como he buscado por internet, pues sí, fue realmente así, porque aquí cuenta que como salió por la estética bohemia, donde se hacían muchos colgantes de plantas, era un estilo así bohemio. El macramé pues daba un toque para decorar el hogar y los distintos espacios, entonces es cuando resurgió y también se hizo popular a través de las revistas, por ejemplo. Entonces, el crochet, pues sí, evidentemente no se sabe una fecha exacta, pero se dice que probablemente se desarrolló en Europa entre los siglos XVI y XIX. Imaginad, porque yo esto cuando empecé con el crochet, yo pensaba que el crochet era una técnica súper antigua, pero qué va, o sea, cuando me enteré de que realmente podía haber surgido eso en el 19, que yo creo que no, o sea, salió antes, pero igualmente, o sea, es algo que realmente hace muchísimo menos tiempo del que yo creía en un principio. O sea, las dos agujas, por ejemplo, es una técnica muchísimo más antigua que el crochet, o sea, tela. Pero bueno, eso ya me enteré hace tiempo ya, o sea que no lo estoy descubriendo ahora, pero bueno, os lo cuento porque a mí me chocó. Entonces, se dice que el crochet podría derivar de técnicas como el bordado de cadeneta o el tambor embroidery. Yo esta técnica no la conozco. Si vosotros la conocéis, pues me lo dejáis en comentarios y me explicáis en qué consiste. Entonces dice que en el siglo XIX se popularizó mucho en Europa, especialmente en Inglaterra durante la Gran Hambruna, que tuvo lugar entre el 1845 y el 1849. Y entonces la gente lo que hacía era muchas piezas, o sea, especialmente las mujeres, fue como una economía muy importante, que las mujeres trabajaban en casa haciendo encajes de crochet, o sea, imitaban los encajes normales con el crochet, porque eso era más sencillo de hacer a nivel doméstico y mucho más económico, y con eso pues podían hacer colchas, podían hacer manteles, podían hacer cortinas, podían hacer de todo, y todo esto lo vendían y eran unos recursos económicos extras que llegaban a la casa, por eso fue muy importante. Lo he estado buscando y la Gran Hambruna se ve que tuvo lugar en Irlanda debido a un problema que hubo especialmente con el cultivo de la patata, que era la base de la alimentación de la época, y se ve que salía como un hongo en las patatas que destruyó todas las cosechas. Entonces hubo una gran hambruna y la gente lo pasó realmente muy mal a nivel económico. Muchos irlandeses tuvieron que emigrar a Estados Unidos, por ejemplo, y la verdad que lo pasaron muy mal. Y por eso el crochet salvó a muchas familias que se quedaron en Irlanda
donde las mujeres se reunían en casa y trabajaban de día a noche, todo el tiempo haciendo encajes. Y, y nada, chicos, el crochet, o sea, cuando pasó esta época, aunque luego con la industrialización se pensaba que igual esta técnica desaparecería, pues no, es una técnica que sobrevivió. Yo creo que es que gracias a que las máquinas no son capaces de reproducir el crochet, porque si lo pensáis bien, se venden muchos tops, por ejemplo, de verano, faldas que te los venden como que son de crochet, pero en verdad, si tú sabes hacer crochet y los miras, ya ves que no están hechos realmente a crochet. O sea, es una máquina que imita el crochet y le da como un efecto, la verdad, bastante realista, pero si nosotros lo vemos, no es realmente crochet y realmente son unas fibras muchísimo más delgadas, muchísimo más endebles y no es exactamente el mismo patrón. Pero, sin embargo, eso, de hecho, creo que salió como una ley que decía que no podían vender, porque claro, los artesanos se quejaban de que vendían productos industriales, que te los vendían como que eran de crochet y entonces tenían precios súper baratos y se quejaron de que, claro, realmente un producto de crochet es mucho más laborioso, es un producto artesano y por tanto no puede tener estos precios tan económicos. Entonces creo que salió una ley que ahora no te lo pueden vender como top de crochet, por ejemplo, si no es crochet, ¿vale? No sé qué nombre tienen que ponerle, pero de hecho yo me fijé y es verdad que ahora antes decían no sé qué crochet, ahora no, te ponen otro nombre. Aunque bueno, no sé si está muy el tema, no sé cómo está, porque a alguien se le escapará poner la palabra crochet igualmente, no sé. Pues eso. El caso es que actualmente creo que ha habido como un boom también del crochet porque han salido muchas técnicas, o sea, las técnicas evidentemente son distintas, ahora están muy de moda los amigurumis, las prendas, por ejemplo, oversize. En los años 70 también el crochet tuvo un auge, salieron muchas revistas, de hecho yo tengo muchas revistas que he estado coleccionando de esta época, entonces también es como un estilo así más bohemio, se hacen muchos grannies para hacer colchas, para hacer, bueno, todo tipo de decoración del hogar. A mí todo el tema de decoración del hogar, la verdad que me apasiona. También se puso muy de moda el filet crochet, que es como se van haciendo cuadraditos y se van formando pues esos dibujos y entonces se hacen cortinas. De hecho, tengo un mantel que hizo la hermana de mi abuelo, que es ese que os comentaba que hacía macramé. Tengo un mantel que es como de unas rosas hecho a filet, que le hice fotos y quiero sacar el patrón. Y en algún vídeo futuro quiero enseñaros cómo se hace este mantel, que es para una mesa de recibidor, así estrechito, pero es súper bonito. Y quiero pasaros el patrón. Pues nada, chicos, en otro momento que pueda grabar, ahora que ya os he hecho un poco la explicación histórica del macramé y del crochet, en otro momento que pueda grabar, ya os enseñaré cómo estoy haciendo los nudos de mi lámpara y quizás voy a hacer otro vídeo más específico donde se vea el paso a paso, ya que estoy viendo que si no quizás el vídeo se va a alargar mucho. Pues eso, chicos, un besito y nos vemos luego. Y bueno, chicos, un último inciso sobre el macramé, porque estaba buscando un poquito más de información
sobre sus orígenes, ¿vale? Concretamente se cree que apareció, como os decía, en el mundo árabe, en el norte de África, entre los siglos XIII y XV, porque se ve que lo utilizaban en sus tejidos para reforzarlos, o sea, para rematar las partes de los extremos de las telas, hacían nudos para que no se deshilacharan. O sea que en principio tenían una función estructural, pero también tenían una función estética, ya que haciendo estos nudos estaban embelleciendo los tejidos, ¿vale? Entonces de aquí pasaron a España con sus rutas comerciales y luego de España ya pasaron al resto de Europa. Entonces se cree eso, que el macramé se expandió gracias a los marineros, especialmente en la época de gran descubrimiento, de exploración entre el siglo XV y XVI, porque en esta época, claro, pasaban mucho tiempo en los barcos, o sea, no existían otros medios de transporte, estaban en el barco muchísimos meses y claro, los marineros eran unos grandes conocedores de los nudos, conocían un montón de nudos y seguramente empezaron intentando aprovechar, por ejemplo, redes que tenían. Si se rompía una cuerda, pues igual aprovechaban esta cuerda, hacían nudos y se hacían pues cinturones, hacían hamacas para estar descansando en el barco, hacían otros objetos decorativos y a partir de aquí pues se fue desarrollando la técnica. Así que nada, me parece muy interesante, la verdad. A mí me parece realmente increíble que solamente con nudos y cuerdas se pueden hacer cosas tan maravillosas. Ya os digo, es una técnica que tengo en mente aprender. Me hubiera gustado mucho que mi abuelo me enseñara esta técnica. Él me hablaba de las maravillas del macramé y a mí esto se me quedó grabado. Me contaba cosas que había hecho él y sus alumnos, hacían incluso concursos de, por ejemplo, él les enseñaba la técnica y les decía, bueno, pues que cada uno de vosotros haga algo con el macramé, por ejemplo, una lámpara o haga lo que sea. Dice que se sorprendía de la imaginación que acababan teniendo sus alumnos porque hacían auténticas obras de arte y luego las juntaban todas y era súper bonito de ver. Y la verdad que me hubiera encantado poder ver estas piezas, me hubiera encantado que mi abuelo me enseñase esa técnica, pero bueno, ya lo hemos comentado también en otro vídeo. Gracias a YouTube ahora hay muchas técnicas que se están expandiendo porque gracias a poder ver los vídeos estamos transmitiendo nuestro conocimiento a otras personas y también estamos recibiendo conocimiento de otras personas. O sea que me parece una maravilla YouTube porque eso, estamos pudiendo, o sea, yo por ejemplo aprendí crochet no por mi abuela que era una gran crochetera, sino por YouTube. Entonces con el macramé, pues mira, tampoco pude aprender de mi abuelo, pero estoy aprendiendo gracias a YouTube y gracias a revistas que tengo de macramé, que de hecho tengo pendiente enseñároslas en algún vídeo porque tengo revistas muy bonitas de eso de los años 70 por ahí y quiero que las veáis. Pues nada chicos, muchos besitos, cuidaros.